y otra cosa es el control difuso de constitucionalidad. Y lo que vamos a hacer es meter al control de convencionalidad que nos exige la propia Corte Interamericana en el concepto de control difuso de constitucionalidad. De ahí que sea tan complicado, porque le estamos dando, creo yo, una mala denominación. No le tendríamos que llamar control de convencionalidad, es un control difuso de constitucionalidad. Y voy a explicar cuáles son las diferencias que tiene cada uno de estos. El control concentrado es el que conocemos. Es uno que está establecido en ley, que tiene procedimientos específicos y cuyos efectos, aquí es donde está la gran diferencia, son declarar la invalidez de normas. Muchas de ellas ya producto de jurisprudencia, incluso declaratoria general de inconstitucionalidad, una nueva figura prevista en la ley de amparo. Es decir, hay una declaratoria formal de que la norma es inconstitucional o incluso la norma deja de formar parte del sistema. Va para afuera. ¿Qué pasa en el control difuso? Esto no sucede. Preguntarán ustedes, ¿y cómo se hace el control difuso? ¿Existe una ley de cómo aplicarlo, como pasa en la ley de amparo? No. Está pensado como un problema incidental, simple y sencillamente. Ustedes llegan a un juicio, tienen una norma que les va a ser aplicada, y ustedes dicen, oiga juez, la norma que me aplica es inconvencional o inconstitucional. Por lo tanto, le pido que no me la aplique. La resolución del juez dice, no se aplica la norma y se acabó la discusión. Vean ustedes la diferencia. Una cosa es todo un proceso, ¿no?, establecido en Constitución, que tiene cierto tipo de consecuencias, y otra cosa es una actuación judicial que se hace en un solo acto en el cual se decide que una norma no se aplica porque la misma violenta derechos constitucionales. Por lo tanto, estamos ante un supuesto de inaplicación, no un supuesto de invalidez. ¿Esto que genera? Obviamente son sistemas disímbolos, no tiene nada que ver uno con el otro. Por eso la primera pregunta que se hace, ¿pueden ustedes hacer control de convencionalidad ex oficio, control difuso de constitucionalidad en un juicio de amparo? No, no se puede. Son sistemas que no tienen nada que ver, se excluyen mutuamente. Lo mismo en una controversia constitucional, lo mismo en una acción de inconstitucionalidad. ¿Pueden ustedes hacer esto a nivel federal? Sí, pero en juicios ordinarios. Lo pueden hacer en un juicio civil ordinario, lo pueden hacer en un juicio mercantil, lo pueden hacer en un juicio laboral, lo pueden hacer en cuanto juicio me digan ustedes que no sea un juicio de amparo. Claramente, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes tienen una sentencia en la cual la norma no les vuelve a aplicar porque ganaron su amparo, y en el otro simple y sencillamente tuvieron un acto en el cual no les aplicó. ¿Esto qué significa? Que si ustedes regresan a litigar a la misma vía, tendrán que solicitarlo en nueva cuenta. ¿Me explico? Es, digamos, una especie de control rápido que se hace en una misma instancia a efectos de que no les apliquen normas que son inconstitucionales. Es propiamente una mejora en la administración de justicia. Esto tiene además propiamente el problema de los rangos de control, como les decía, tanto en los amparos, en las controversias y en las acciones, como en el control difuso de constitucionalidad, mal llamado control de convencionalidad, ustedes aplican indistintamente tratados y constitución. Se aplica otra vez la norma que sea más benéfica, salvo que la misma tenga una limitante a nivel constitucional. Me explico, una cosa es la vía en la cual lo hacen valer, y otra cosa es el parámetro que ustedes usan para hacer valer la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad. En este sentido, hay, me parece, varios autores y varios abogados que llaman esto bloque de constitucionalidad. No es para mí la definición correcta. De entrada, porque la Corte nunca la ha utilizado. La Corte dice parámetro normativo de control. ¿Por qué no bloque de constitucionalidad? Es una explicación histórica. El bloque de constitucionalidad nace en Francia cuando se crea el Consejo Constitucional, y nace porque el Consejo Constitucional, que es un órgano de control ex ante, es decir, no hace las cosas como lo hace la Suprema Corte, un juez federal, no juzga una vez que sucedió el acto, sino juzga antes de que el acto sea, es decir, está vigilando que las leyes que van a ser aprobadas apenas sean constitucionales. Determinó que tenía una constitución que era orgánica, en pocas palabras no había un solo. Tenía una necesidad de traer derechos porque obviamente los derechos son parte de un pacto básico, un pacto político básico. De esta manera trae propiamente los derechos de la Declaración del Hombre de 1789 y los incorpora a la Constitución. De ahí viene el famoso término bloque de constitucionalidad, porque no es propiamente la Constitución aprobada, sino es algo que se trae a la Constitución y se le da a nivel constitucional. ¿Por qué no es lo mismo lo que tenemos nosotros? Primero, porque es la Constitución la que nos dice qué es lo que se puede traer y no se puede traer. Digamos, no es un juez el que lo está haciendo, que en el caso francés así fue, en el caso colombiano así fue. Dos,
Esto es muy importante porque representa un límite a lo que ustedes pueden traer. Yo sé que les va a sonar raro, pero el día de mañana podemos tener jueces trayendo cuanta norma se le pegue la gana para decir que es inconstitucional una cosa, a pesar de que eso no sea la Constitución. Esto tiene graves problemas democráticos, ¿no? No queremos jueces diciendo que cosas son inconstitucionales sin ni siquiera haber pasado por un proceso mínimo, ¿no? A través de representación popular. Entonces, digamos, es un límite al ejercicio mismo de la función judicial. Con esto en mente, entonces, puedo concluir que tenemos tratados internacionales en materia de derechos humanos que están a nivel de Constitución. Los mismos tienen que ser aplicados como parámetro de constitucionalidad, es decir, ustedes lo pueden hacer valer como una violación. Estos tratados pueden ser hecha valer como una violación a la Constitución, salvo que exista una limitación en la Constitución. ¿Cómo lo pueden hacer valer? Lo pueden hacer valer a través de un juicio de amparo o lo pueden hacer a través de un juicio de control difuso de constitucionalidad, mal llamado constitucionalidad. ¿Me explico? Entonces tienen un problema de parámetros, tratados internacionales, y otra cosa que es cómo lo hacen valer a través de propiamente las instancias jurisdiccionales aplicadas. Espero haber sido lo suficientemente claro. Si quedan dudas, obviamente estoy abierto a responder las mismas, pero la idea también es no llenarlos demasiados ejemplos de nada, porque entre más claro y rápido sea, creo que es más fácil de ganar. Muchas gracias. Para cerrar, vamos a concluir obviamente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a los ponentes? Dos preguntas. Una, gracias. Un artículo de ley pierde su validez cuando se deroga. Una ley en su totalidad cuando se abroga. Las jurisprudencias, ¿cuándo dejan de tener vigencia? Sería la primera pregunta. La otra pregunta, en cuanto al control difuso de la constitucionalidad, ¿nuestro aparato judicial está preparado ya para su aplicación? En torno a la primera pregunta, si una ley se aprueba, ¿en qué momento deja de ser aplicable la jurisprudencia? Depende. Por ejemplo, como sabemos, la ley de amparo se aprobó en definitiva, y la propia ley de amparo en sus transitorios dice que la jurisprudencia que fue emitida bajo la vigencia de la ley anterior no deja de surtir efectos, evidentemente siempre que no contradiga alguna de las disposiciones que están contenidas en la nueva ley. Es decir, en general, tú puedes seguir aplicando una jurisprudencia siempre que no se oponga frontalmente al contenido de la nueva disposición. Inclusive, como nosotros sabemos, o si no, hay situaciones jurídicas que no se extinguen en un solo acto, ¿no? Sino que tienen algunas otras consecuencias. Esas consecuencias pueden ser regidas conforme a los criterios que estaban vigentes cuando sucedieron. Entonces, en realidad, en general, depende de cada caso. Y como lo mencioné antes, nada más, los casos que sí están muy identificados cuando una jurisprudencia deja de tener efectos, generalmente los vemos plasmados en las propias jurisprudencias cuando dice esta jurisprudencia ya se interrumpió o ya no resulta obligatoria. Generalmente el propio criterio nos informa de esa situación, y si no tenemos noticia por esa vía, es uno mismo el que hace el ejercicio de voy a ver si este texto se opone a alguna nueva disposición, y en esa medida lo planteo así ante el órgano jurisdiccional con el fin de lograr que su jurisprudencia no deje de ser aplicable. Le voy a abonar un poco a la respuesta. Hubo un año en el que el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecía que todos aquellos ingresos que recibían los trabajadores del apartado A con distinta periodicidad a la mensual estaban exentos de pagar el ICR. Se vinieron al juicio de amparo todos los del apartado B, ¿no? los que trabajan para el gobierno, para el Estado, y le dicen al juzgado, es que me están tratando de manera desigual, ¿no? Porque mientras a los del apartado A les exentas el ICR, a mí como apartado B me obligas a pagar ICR. Entonces me estás tratando de manera desigual. Por lo tanto, se está violando el artículo 31 en su versión cuarta de la Constitución, que establece que los impuestos y las contribuciones tienen que ser equitativas.
¿Qué pasó? Pues ya hubo miles de amparos, miles. Obviamente, en aquel entonces el procurador emite una acción de inconstitucionalidad. Total que este artículo se declara inconstitucional por jurisprudencia. Después, el artículo es abrogado. Entonces, ¿qué pasa con esta jurisprudencia? Es que es muy interesante la pregunta del compañero, porque mientras le sigan aplicando a alguien el 109, él puede ir al juicio de amparo, ¿no?, a reclamar su derecho con base en la jurisprudencia. O sea, mientras el gobernado se sienta afectado por esa ley, que además ya no se la tienen que aplicar, pero las autoridades no necesariamente no se las aplican. Pues alguien podría aplicársela. Si lo hacen, entonces él tiene su alcance esa situación. Me gustaría abonar incluso a su pregunta. La actual ley de amparo tiene un procedimiento de incumplimiento de la Declaratoria General de Constitucionalidad. Como usted ya tiene una norma que se declara inconstitucional, ya no tiene que ir a un juicio de amparo, sino simplemente exigir que están aplicando una norma que es inconstitucional, lo cual abarata mucho tanto la argumentación como el proceso en sí mismo. Entonces, digamos que es una cosa interesante la nueva ley de amparo, donde ya se hace más efectivo propiamente y se evita que estén aplicando normas que han sido declaradas inconstitucionales. Por lo que hace a la segunda pregunta, muy interesante. Yo, en experiencia personal, he tratado de ir a tribunales fuera del Distrito Federal, tribunales locales. He tenido experiencias muy gratas de otras montañas. He visto, sobre todo, tribunales fiscales que entendieron muy bien el concepto de control ex oficio. Entonces, lo que hacen es que agarran ellos mismos jurisprudencias de corte, ¿no?, por ejemplo, en materia de multas, de impuestos, de derechos, las aplican y nos quitamos del problema, ahorrándole al litigante la necesidad de irse a un juicio en paro directo o un juicio en paro indirecto. En paralelo, tenemos tribunales colegiados que piensan que es control ex oficio. Entonces agarran y, por ejemplo, están en un juicio en paro directo, se van hasta el juicio ordinario y estiman que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma que no haya sido traída al juicio de amparo, impugnable. Imagínense ustedes el relajo que esto genera, simple y sencillamente que la contraparte no se puede defender. Hay de todo. Yo creo que un poco la idea justamente es que ya que tenemos bien vistos cuáles son los pilares, aplicar los mismos. Se viene la discusión de asuntos que tienen que ver sobre esto prontamente en el Tribunal Pleno. Yo creo que sacaremos algunas tesis que terminarán de la claridad sobre el asunto. Se verán estas en el mes de octubre. ¿Una pregunta más? Sí, buenas noches. En materia de derecho internacional comparado y en materia de derechos humanos, ¿qué tanta influencia podemos esperar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que ellos tienen tesis y tienen casos y tienen resolutivos muy avanzados, que son bastante importantes? ¿Qué planes tiene el Poder Judicial de la Federación para poder contemplar este tipo de aplicaciones? Es muy interesante la pregunta. Lo que pasa es que, de entrada, yo te diría, como no formamos parte de la Constitución, no tendríamos por qué estar atados a la misma. Yo tengo entendido que la propia Corte Interamericana usa mucho los criterios de la Corte Europea, pero los usa por de conformidad a la autoridad moral que tiene la propia Corte, es decir, es la autoridad del argumento en sí misma y no tanto porque tengan alguna aplicación obligatoria. Por lo tanto, independientemente de esto y que obviamente podemos jalar los criterios, me parece que no existe ningún argumento formal para exigirlos en algún tipo de... Y queremos que todos participen en darles de reconocimiento a los maestros que hoy tan bondadosamente han compartido su experiencia con nosotros. Compañero, nada más tú cierras, por favor. Perdón, sí, pero gracias. para que no se nos vayan los demás. Gracias. Yo quisiera más bien hacer una pregunta hacia el juicio la promoción del amparo en materia del alcoholímetro. ¿Cómo se fundamentaría? ¿Cómo se organiza? Ahí sinceramente, no vas a buscar el amparo. No vas a buscar el amparo, lo que vas a buscar es la suspensión porque es un acto de 22 en automático, te lo otorgan y sales. Yo realmente tengo entendido que no ha habido nadie que haya tomado un amparo como del alcoholímetro.
Es simplemente un problema de salir en ese momento. Sí, pues depende del abogado, pero es un problema de no pasar la noche ahí. Después, obviamente, viene la problemática de que te encuentren o no te encuentren. Hay algunos que los encuentran y los regresan para que cumplan, hay otros que los encuentran. Pero propiamente como base constitucional me parece que no hay. Y yo les digo, yo no tengo un argumento duro que me diga que es inconstitucional, salvo que fuera emitido por autoridad incompetente, pero no es el caso. Pero bueno. Bueno, vamos a permitirnos otorgarles a los maestros un pequeño reconocimiento, un presente de parte de la Universidad Humanitas, que con todos los que aquí estamos, como alumnos, como profesores, les agradecemos obviamente su disposición. Vienen invitados para las próximas 35 seminarios o semanas jurídicas que tengamos en el Jóvenes van a lograr. Y esperamos nosotros que de alguna manera cumpla el objetivo que se ha tenido con la elaboración de esta semana, que se acerquen a las diferentes aristas que tiene la carrera, los diferentes enfoques y dichos de oportunidad para quienes están abordando esta preciosa licenciatura que es la de Derecho. Entonces vamos a proceder a darle su reconocimiento. Cambio el micrófono porque no sirve para nada. Ya nos estamos. Primero, por supuesto, a la maestra, siguiendo la línea que habíamos platicado, maestra Yasmin, la Universidad Humanitas, sus autoridades. Maestro Sánchez Solano, de Casa de Vecinos, nuevamente, gracias. Buenas noches, esperemos verlos el próximo jueves, descansamos el miércoles, y que pasen una buena, muy buena velada. Hasta luego. Profe, ¿qué prosigue? Ah, ok. Gracias por esperar. Hasta luego, que tengan. ¿Ya nos vamos? Ya, profe. ¿Se fue ya? Enfermería del maestro. Ah, es que digo que viene en su día. Es que ayer para empezar maestro ella. ¿Ya nos vamos? ¿Tienes una tarea? ¿Tienes una tarea? No, no, viernes ahí. Les digo el martes antes. Sí, muchas gracias. Sí.
preguntaste?